Queridos hermanos y amigos, celebramos el domingo número 33 del tiempo ordinario. El Evangelio está tomado del capítulo 13 de San Marcos, que es conocido como el discurso apocalíptico. Es uno de los pasajes más difíciles de interpretar del Nuevo Testamento, en primer lugar por su contenido, porque nos habla del fin del mundo, nos habla de guerras, nos habla de desastres naturales y de movimientos cósmicos que estremecen nuestra imaginación y nuestra sensibilidad. Por otra parte, también es difícil de interpretar porque es un lenguaje apocalíptico tomado del profeta Daniel. Y en este sentido, son imágenes y símbolos que utilizan este tipo de discurso que nos pueden asustar un poco porque no son imágenes o no son cosas que utilizamos normalmente. Se nos habla de una manera que se mezcla tanto el pasado con el presente, pero tiene como objetivo hablarnos de la esperanza, de que ante el fin del mundo, cuando Dios haga el juicio y cuando nos encontremos con Él, pues estemos preparados para ello. Uno de los elementos que nos habla en primer lugar es sobre el sol que se oscurecerá, sobre las estrellas que se caerán y sobre los astros que se moverán. Y esto lo que nos indica es la transformación cósmica que ha ocasionado Jesucristo con su nacimiento, pasión, muerte y resurrección. Es decir, cuando Jesús se introduce en nuestra historia, causa un cambio que llega hasta lo cósmico, hasta todo el universo, pero que este cambio, que es un cambio para bien, se verá plenamente realizado en esa segunda venida de Jesucristo cuando venga para el fin del mundo. Y allí está nuestra esperanza, Jesús que ha intervenido en nuestra historia para cambiarlo de una manera positiva. Y mejor dicho, para renovar esta realidad nuestra que es caduca, que tiende hacia la muerte, pues se ve renovada en todos sus sentidos, incluyendo la naturaleza, a través de la presencia de Jesús, que ha venido a renovarnos y a redimir sobre todo nuestra alma del pecado y de la muerte. En segundo lugar, se nos habla de acontecimientos como guerras, hambres y desastres naturales. Esto tiene que ver con la segunda venida del Hijo del Hombre, con la segunda venida de Jesucristo. Pero también tenemos que tener en cuenta que estos desastres, como las guerras, como las cosas naturales que muchas veces nos azotan en diversos países, han sucedido siempre. Por lo tanto, no podemos tomarlo como medida o como fecha para saber que ya está próximo el fin del mundo, sino que es una invitación siempre a estar pendientes, a reconocer que en medio de las cosas que suceden en este mundo, siempre está Cristo por venir y que nosotros tenemos que estar preparados. Puesto que la venida del Hijo del Hombre, la venida de Jesucristo para juzgar a vivos y a muertos, solamente lo sabe el Padre Dios. Y por lo tanto, no está en nuestras manos ponernos a averiguar fechas, sino siempre estar preparados. Podemos decir que esta es una invitación constante que Dios nos hace a nosotros, en primer lugar, a vivir el presente, a vivir en la conversión permanente. No nos podemos conformar con decir ya estoy convertido. Y también a vivir, sobre todo, alertas en el amor, es decir, amando a nuestro prójimo, perdonando al que nos hace daño, de manera tal que estemos preparados, listos para el momento en que Cristo aparezca para juzgarnos de nuestros pecados y juzgarnos, como dice San Juan de la Cruz, en el amor. También dice Jesús en este Evangelio que no pasará esa generación en la que Él vive antes de que suceda todo lo que Él ha anunciado. Y ciertamente el pueblo de Israel vio un desastre parecido cuando en el año 70 los romanos destruyeron tanto el templo como la ciudad de Jerusalén. Y con ello terminó una era, es decir, que se dio como una especie de fin de mundo para ese espacio judío. Pero también es cierto que esa generación a la cual se refiere Jesús tiene que ver sobre todo con la generación que nace a partir del hecho de la resurrección. Y esa generación dura hasta el fin del mundo, con lo cual se nos habla precisamente de todo este tiempo que estamos viviendo a partir de la resurrección de Cristo. Por eso, cuando se nos habla de los últimos tiempos, no debemos asustarnos especialmente, porque esos últimos tiempos se refieren al espacio que va desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés hasta el fin del mundo propiamente. Y ese fin del mundo, como hemos dicho, no sabemos cuándo va a ser. Lo que sí sabemos es que tenemos que estar siempre preparados. Ahora que nos acercamos ya casi al tiempo de Adviento,
es un tiempo de preparación. Este tiempo que estamos viviendo, que casi termina el año litúrgico, es un tiempo de preparación. Por eso se nos habla del fin, pero tiene como propósito siempre, como decimos, prepararnos en el amor para encontrarnos con Cristo. Dice Jesús también en este Evangelio: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto nos indica que lo único fundamental, lo único que no cambia en esta vida es precisamente Dios, que el resto de las cosas que son humanas, que son materiales, son caducas porque terminan en algún momento determinado, y solamente lo que queda al final siempre será Dios, y por lo tanto es del cual nos debemos siempre agarrar y que sea nuestra roca firme en nuestra vida. Esa segunda venida de Jesús que se nos anuncia no es otra cosa sino la plenitud del reino de Dios, y esa plenitud de ese reino nos tiene que llevar a nosotros a vivir en primer lugar sin miedos, a vivir en segundo lugar con una esperanza continua y gozosa, y por lo tanto también a vivir en el presente, en ese espacio de conversión que el Señor nos regala, y siempre con una fe inquebrantable, viviendo con la felicidad propia del que cree en Dios, sabiendo que ya desde este mundo estamos salvados si hemos creído en Cristo, si vivimos conforme a sus mandamientos, y también que ya desde este mundo podemos experimentar constantemente, si vivimos en la fe, si participamos de la Eucaristía, vivimos ya el reino de Dios que se nos ha anunciado, lo vivimos anticipadamente. Le pedimos al Señor que nos conceda la gracia del aumento de la fe, de prepararnos bien, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.